Esteban y también mi querida Sonia, por allá por Chillán. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a adorar juntos hoy día nuevamente y vamos a compartir la palabra. Quería invitarles a que usted tome su Biblia y la tenga abierta en el libro de en el libro de Génesis. Allí está la palabra para el día de hoy. Mire, durante este último tiempo seguramente hemos hablado demasiadas veces respecto de el tema de estar encerrados, el confinamiento. Hay gente que lo tolera mejor, hay gente que en realidad le está haciendo mucho más dificultoso estar en este tiempo de confinamiento. Hay gente que tiene más condiciones para poder estar encerrado y hay otros que no tanto. Y las experiencias son de las más variadas. La sensación, yo escucho de mucha gente que dice, la sensación de estar encerrado los ahoga, los asfixia. Observamos que en Santiago de Chile, muchas de las comunas que han entrado en fase 2, hemos observado que la gente ha perdido este cuidado y se ha desbordado a las calles, ha salido, porque pareciera ser que el estar encerrado ha provocado tanto malestar que la gente lo único que desea es salir y pierde la noción del tiempo, pierde la noción del autocuidado. Pareciera ser que la experiencia es poco grata. Quiero invitarte a lo que la palabra nos enseña, de que hay también otro tipo de encierro y que a veces Dios lo ocupa. Porque ¿sabes qué, iglesia? Aún en un tiempo de encierro, que es sinónimo de estar privado de la relación con otros, un tiempo de estar en privacidad, en tu espacio confinado, y estás restringido de la relación con otras personas. Aún en ese tiempo de encierro, Dios dice en su palabra que Él lo ha tomado para enseñarnos, para corregirnos, pero también nos llama a permanecer en ese tiempo, que es un tanto difícil. La Biblia dice de que los tratos de Dios con sus hijos son absolutamente personales. Dios no trabaja con una familia completa de todos por igual. Dios no trabaja con una iglesia completa a todos por igual. No es una medida estándar. Dice que los tratos de Dios con su pueblo son de manera personal y privada. Y el tiempo de estar encerrado está asociado a un tiempo personal y privado, ¿verdad? Yo a veces estoy confinado en mi casa, claro, estoy con mi familia, pero a veces estoy confinado en mi dormitorio y estoy solo, ¿verdad? A veces tengo un espacio en mi hogar donde yo trabajo, ahora en teletrabajo, y estoy solo allí porque los otros también están en sus propios lugares. Hay un espacio personal. Dios busca la privacidad del hombre para tratar con él y no expone públicamente los procesos que ese hombre o esa mujer tiene que vivir. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita que ese hombre y esa mujer aprenda de manera personal e individual, pero además que aprenda escuchando la voz de Dios y que no se distraiga con la opinión de los otros. Y a veces Dios necesita privarnos del vínculo con el otro, de la relación interpersonal con otras personas, para que no escuchemos el consejo de otras personas, para que no seamos influidos por la opinión humana de otras personas que de manera pudiera ser muy bien intencionada, pero que no entregan el consejo de Dios. Y muchas veces en lo largo de la Biblia nosotros encontramos que hombres de Dios fueron tratados en tiempos privados de encierro, donde la única opción de oír voz era oír la voz de Dios, porque Dios quería tratar con ellos. La historia, ahí en el libro de Génesis, en el capítulo, vaya por favor al Génesis capítulo 37, la historia de José es una historia donde hay tiempos de encierro, donde hay tiempos de intimidad encerrado, donde no está con nadie. ¿Sabe qué?
nos ilustra este tiempo que es probable que tú hayas estado viviendo. Mucha gente de pronto dice, ¿sabe qué? Yo he estado pasándolo mal, yo he estado viviendo un tiempo difícil y he estado solo. Nadie estuvo conmigo, nadie me ha llamado. Escucho gente en las congregaciones que dice, nadie me ha venido a visitar, pastor, y lo he estado pasando mal. Y nadie me llamó, nadie se juntó conmigo y estoy solo. Un encierro en casa y con sensación de soledad. ¿Sabe? La Biblia dice que José, este hombre que Dios usó de manera poderosa para un pueblo, también vivió este encierro. Hay dos cosas que querría llamar su atención. Primero, había un proceso que José debía vivir y debía aprender. Si usted lee en el versículo 2 y 5 de Génesis 37, dice, José siendo de edad de 17 años, iglesia amada, y dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Versículo al final dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Me salto al versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Dios quería enseñar algo a José. José tenía que vivir un proceso. Mire, una primera cosa que José tenía que aprender era la prudencia y la discreción. El versículo 2 dice de que José apacentaba las ovejas con sus hermanos, pero él le informaba al papá la mala fama de sus hermanos. Era un soplón, ¿cierto? En Chile diríamos era acusete. Él le iba con todos los chismes a contárselos al papá. José debía aprender que esa no era una buena opción. Él debía aprender prudencia. Versículo 5 dice que José soñó. El sueño evidentemente era un sueño profético que Dios estaba declarando sobre su vida. Pero José, sabiendo que sus hermanos estaban molestos con él, va y le cuenta el sueño a su papá y a sus hermanos. O sea, los provoca más a rabia. Hermanos míos, a veces uno tiene que aprender a callar. Por amor a los hermanos. Por amor a los otros uno tiene que aprender a callar. José no calló y empeoró la situación. Dios tiene que hacer un proceso con José, tiene que enseñarlo a que desarrolle la prudencia, a que desarrolle la discreción de lo que va a hablar. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Sabe? En este proceso también Dios tenía que corregir y enseñar algo al papá de José, a Jacob. Jacob, el padre de José, tenía que aprender que no se hace diferencia entre los hijos. El relato dice de que Jacob, como ya era anciano, amaba más a José que a los otros. Y prueba de aquello es que dice, le hizo una túnica de colores, que para el judío utilizar una túnica de colores era símbolo de que ese tenía un estatus mejor que el otro. Y entonces cuando Jacob le entrega esa túnica de colores al hijo José, está diciendo, a este yo lo quiero más que al otro. Hoy día hay muchas familias que tienen problemas porque los padres han hecho diferencia con los hijos. Y el problema en Jacob, papá de José, era un problema que él tenía, pero que también había tenido su abuelo. Porque recuerde usted que Isaac había hecho diferencia entre Jacob y Esaú. Y esa familia se dividió. Y producto de eso apareció el pueblo judío por un lado y el pueblo palestino por otro lado. Y luego
aquí encontramos a Jacob haciendo la misma diferencia entre José y sus hermanos. Hay gente hoy en las familias que hay padres que hacen diferencia con los hijos. Hay padres que tienen hijos, pero solamente a uno lo benefician con herencia y a los otros los dejan sin nada. Es una diferencia odiosa. Porque todos son hijos y todos merecen el mismo trato del papá y de la mamá, en amor, en cariño, en preocupación, en dinero, en herencia, en todo. Aquí hay un trato que Dios quiere hacer también con Jacob. Y usted observa en el versículo 24 del Génesis que los hermanos, cuando vieron, porque el papá Jacob le dice a José, anda a ver a tus hermanos que están cuidando las ovejas. José va, los hermanos ya tenían mucho odio con José, tenían demasiada rabia con él, y hermanos queridos, producto de eso dice que quisieron matarlo, pero el hijo mayor de Jacob, Rubén, el hermano mayor, les dice, mejor no lo matemos, dejémoslo ahí en una cisterna. Y el versículo 24 señala claramente la situación, dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Es decir, aquí empieza el primer encierro de José. Mire la situación previa, un contexto familiar complejo, un padre que no sabe tratar a todos sus hijos por igual, un hijo que no tiene prudencia y recato, sino que dice todo lo que se le viene a la boca para hablar, que genera rencilla con sus hermanos. El contexto hace que los hermanos odien a José, que lo único que quieren es verlo muerto. Y producto de eso ahora está metido en una cisterna, en un pozo que está seco, solo. Primer encierro de José. Iglesia amada, el estar José en una cisterna vacía, allí en un pozo, ese encierro triste, donde no puede hablar con nadie porque está puesto allá abajo, es un encierro que Dios provoca en José para que él tome conciencia del odio que tienen sus hermanos por él. Logra ver por primera vez José lo que sus hermanos son capaces de hacer. Hermanos amados, muchas veces Dios provoca que estemos en un tiempo de encierro personal donde estamos sintiéndonos absolutamente solos, porque es la forma que Dios provoca que nuestros ojos se abran y que veamos lo que en otras condiciones no somos capaces de ver. Que podamos entender lo que en procesos normales no logramos entender. Yo tengo un dicho muy vulgar acá en Chile, dice, Dios tiene que hacer esas cosas para que nos caiga la teja, para que nos demos cuenta de la realidad tal cual es, porque cuando las cosas van de pedir de boca, cuando todo está funcionando bien, pareciera ser que no vemos lo que es obvio. Y aquí José, en ese tiempo de encierro donde está solo, conoce realmente el corazón de sus hermanos. Se da cuenta que los hermanos lo odian. Se da cuenta que no solo hay un odio, sino que ese odio puede llegar incluso a un deseo asesino, homicida. Se caen las escamas de sus ojos y ve lo que está ocurriendo en su casa. El papá, Jacob, todavía no se da cuenta, pero pronto se dará cuenta de lo que fueron capaces de hacer sus otros hijos, producto del error que él como padre tuvo al provocar diferencias entre ellos. Hermanos queridos, Dios nos lleva a tiempos de encierro, Dios nos lleva a tiempos de soledad, porque Dios quiere que vivamos ese proceso solos. Dios quiere que solos con Él podamos entender cuál fue nuestro error. Solos con Él podamos entender dónde estamos. Solos con Él podamos entender los tiempos. La Biblia dice de que los hijos del Señor deben ser entendidos en los tiempos.
y el Señor provoca esos procesos, entonces no es casualidad que tú lo hayas estado pasando mal y que probablemente tu pastor no te visitó, probablemente tu hermano no te llamó, probablemente tu familia no estuvo contigo, probablemente tú esperabas que alguien te tendiera la mano y nadie te tendió la mano, porque el Señor ha preparado todo para que ese proceso que tú tienes que vivir lo puedas vivir solo con Él, en la intimidad con el Padre. Aún en este pasaje, si usted observa en el capítulo 37, 26, versículo 26 dice, entonces Judá no era el hermano mayor. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Aquí, iglesia amada, una cosa que importa mucho, que aún en este pasaje, fíjese, José lo está pasando mal, está metido en un pozo seco abajo, está solo, está encerrado, no puede salir, está privado de libertad. Nadie está con él, nadie está llorando con él, nadie le está tendiendo la mano. En ese tiempo desolador, en ese tiempo, en ese proceso duro de darse cuenta en qué familia está, hay alguien que le está cubriendo la muerte. Y es Judá. Acto profético, iglesia. ¿De dónde viene Jesús? No viene de la tribu de Rubén, el hijo mayor. Jesús viene de Judá. ¿Sí? Un acto profético. De Judea viene tu salvación. Y aun cuando estés viviendo tu proceso más triste y doloroso, aun cuando estás encerrado y estás sin contacto con la gente, aun cuando te sientes absolutamente solo y abandonado, desde Judea hay alguien que está cubriendo tu vida y no vas a ser dañado y no vas a perder la vida y no vas a ser dejado solo, porque Jesús, nacido en Belén de Judea, está con su pueblo. La mano de Dios, iglesia amada, sigue con los que humildemente le son fieles, aún en la experiencia de soledad y del encierro. Usted puede escuchar que José tenía todos los argumentos para decir: yo ahora me olvido de Dios, yo ahora me voy de la iglesia, yo ahora me hago no cristiano porque Dios me dejó solo, porque dejó que mi padre me tratara de esta manera, porque dejó que mis hermanos me abandonaran, porque mi iglesia no me consideró, porque mi papá espiritual no estuvo conmigo, porque me abandonaron, porque me dejaron solo. Yo ahora voy a hacer lo que quiero, me voy a dedicar a una vida licenciosa. Pero si usted va a Génesis capítulo 39 y observa desde el versículo 2 al 6, cuando José fue llevado cautivo como esclavo a Egipto, lo enviaron a la casa del general de ejército de Faraón, Potifar. Y mire lo que empieza a ocurrir allí. Si usted observa, dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Hermanos míos, José,
aún en esa experiencia de encierro, solo, sin vínculo, sin ayuda, decidió ser fiel a los principios que le habían inculcado. Amar a Jehová Dios de todo corazón y no desobedecer su palabra. Y ahí usted observa la consecuencia. Dice de que a pesar de que fue llevado ahora como esclavo a Egipto, en la casa donde él vivió, por causa de la fe, por causa de la fidelidad de José, dice que toda la casa era bendecida. La casa de Potifar fue prosperando. Iglesia amada, cuando tú estás viviendo un proceso doloroso y a pesar de lo doloroso que es, tú eres fiel a Dios, tu casa es bendecida, pero tú bendices a otros. Mucha gente que no es cristiana alcanza la bendición a causa de aquellos que son fieles a Dios a pesar que estén viviendo un proceso doloroso. José dice que bendecía a la casa de Potifar simplemente porque fue fiel a Dios. Usted dice, hasta ahí la historia va bonita. Otra tragedia. La esposa de Potifar puso sus ojos en José y lo quiso seducir. E intentó varias veces, al punto que en algún minuto no pudo conseguirlo y le echó la culpa a José. Y empezó a gritar la señora y dijo, aquí hay un empleado que quiso violarme, que quiso hacerme daño, quiso deshonrarme, y por tanto el esposo le creyó a la esposa y la tragedia. Otro encierro. Ahora es la cárcel, capítulo 39, versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Iglesia amada, ¿cómo es posible que nuevamente, si este hombre ya venía sufriendo largamente por el odio de sus hermanos, haber sido maltratado, ahora era un esclavo en casa del general de ejército? Y ahora no solamente es esclavo, sino que el propio jefe, el general de ejército, lo pone en la cárcel por una calumnia. Otra tragedia. ¿Sabe por qué? Otro tiempo de encierro. Otro tiempo de soledad. ¿Sabe por qué? Porque el proceso de formación y de aprendizaje de José aún no ha terminado. Todavía necesita aprender otras cosas. ¿Sabe qué? Necesita aprender prudencia y autocuidado. Porque José estaba siendo bendecido por Dios en esa casa. Pero José aún tenía la ingenuidad y la inocencia de pensar de que todo estaba bien. Y no abría sus ojos que la esposa del general de ejército era una tentación, que era la mujer que quería hacer que él fallara a los principios bíblicos. José necesitaba aprender conductas de autocuidado, no exponerse a la tentación. Y él todavía era ingenuo, todavía pensaba que todo funcionaba bien. Es decir, necesitaba otro tiempo de encierro, otro tiempo de soledad, para que él aprendiera que él tenía que cuidarse, que él tenía que estar lejos de la tentación, que tenía que estar atento por dónde vendrá Satanás a buscar problemas con él. Está en la cárcel. Otro encierro. Sin embargo, si usted lee en el versículo 21 al 23 de este capítulo 39, pero Jehová estaba con José. Fíjese, está en la cárcel. Pero dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Nuevamente, un tiempo de encierro en cárcel, un tiempo de estar solo, pero en ese tiempo de encierro, nuevamente, la mano de Dios con él.
la misericordia de Dios con él. Por eso es que el profeta dice, tus misericordias, oh Jehová, son eternas y se renuevan cada día. Y dice, grande es tu fidelidad. Yo puedo estar sufriendo, puedo estar llorando, puedo estar pasando un proceso personal, íntimo, difícil. Puedo sentir que todos me abandonaron, puedo sentir que nadie me visitó, puedo sentir que nadie se preocupó de preguntarme, puedo sentir que nadie oraba por mí, puedo sentir que nadie me fue a visitar, puedo sentir que incluso mi familia me dejó de lado. Pero la misericordia de Dios no se aparta de mí. Quiero enseñarte, iglesia, que aunque lo estés pasando mal, la misericordia de Dios y la presencia de Dios no se aparta de ti. No es casualidad que estés solo. Él quiere que vivas solo este proceso, con Él, solo con Él. Que oigas solo su voz, no consejo humano. Por muy docto y sabio que sea la persona, Dios quiere que ese proceso oiga solamente su voz. Pero si usted se da cuenta, el aprendizaje del encierro, primero allá en el pozo y luego acá en la cárcel, da su fruto. Si tú observas conmigo en Génesis, en el capítulo 41, en el capítulo 41 y en el versículo 14, se da cuenta allí que el faraón tuvo un sueño. Alguien se acordó de José, que José interpretaba los sueños. Versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Querida iglesia, aquí empezamos a ver el proceso de maduración de José. Empezamos a ver que el encierro produjo aprendizaje, porque José es traído a la presencia de Faraón. Se terminó su tiempo de luto. Se terminó su tiempo de llanto, se terminó su tiempo de estar solo, se terminó su tiempo de estar encerrado. Pero cuando el faraón le dice a José, yo sé que tú sabes interpretar, José dice una frase que demuestra que él aprendió en ese tiempo de encierro quién es José y quién es Dios. Mire la respuesta sabia de José. ¿Qué es lo que dice? No está en mí. El rey le está diciendo, tú sabes interpretar sueños. Es cierto. Pero José responde, no está en mí. Dios será el que dé respuesta. El muchacho de 17 años ha aprendido a ubicarse. El muchacho de 17 años ha aprendido prudencia. El muchacho de 17 años ha aprendido de dónde viene el poder. El muchacho de 17 años ha aprendido a hablar correctamente frente a la autoridad. El muchacho de 17 años ha aprendido a cuidar sus palabras. Por eso era necesario que él tuviese su tiempo solo en el pozo. Por eso era necesario que tuviera su tiempo solo en la cárcel, porque tenía que aprender para entrar a un nivel más alto. Ya no iba a dialogar con el papá y con los hermanos, ya no iba a estar cuidando ovejas, ahora iba a estar hablando con el rey. Y él tenía que aprender cómo se habla cuando se habla con el rey. Él tenía que aprender cómo uno se comporta cuando está en la corte de un rey. Y ese proceso no lo habría aprendido con el papá, no lo habría aprendido con los hermanos, no lo habría aprendido estando en el campo cuidando ovejas. Tenía que aprenderlo a través de un proceso duro de encierro y de soledad. Pero aquí se está dando
el primer fruto. Y observe usted, después del encierro, iglesia amada, si usted observa en el versículo 42, Génesis 41, 42 y 43, mire lo que ocurre. José le interpreta el sueño a Faraón, Faraón lo entiende, encuentra que José es el hombre más inteligente, encuentra que José es el hombre que tiene que administrar todo esto que va a ocurrir en Egipto, y por lo tanto, mire lo que hace, versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Yo no sé si usted al leer ese versículo le viene a la memoria otro versículo. Dice, le puso un anillo en su dedo, lo vistió de ropas de lino fino y le puso un collar sobre su cuello. ¿Usted recuerda el relato del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo volvió a casa, todo andrajoso, ¿qué hizo el papá? Dice que le puso un anillo en su mano, lo vistió con lino fino y armó una tremenda fiesta. ¿Sabes? Cuando nosotros vivimos procesos duros y solos y tristes, y aprendemos lo que Dios quiere que aprendamos en ese tiempo, Él concluye este tiempo con gran algarabía y fiesta. Y también pone en tus manos un anillo y te viste de ropas finas, de lino fino. Después del encierro, Dios te honra, iglesia amada. Después de haber llorado, después de haber estado solo o sola, pasando este trago amargo, Dios te honra. Porque ve tu fidelidad, porque ve lo que has vivido. El encierro y esta soledad concluye con una bendición. Te invito a ver en Génesis capítulo 45. Y si tú observas en los versículos 5 al 7, se nos narra cuando José se reencuentra con sus hermanos, aquellos mismos que habían querido matarlo y que después lo metieron en el pozo y que después lo vendieron como esclavo a Egipto. Se encuentra con ellos y el versículo nos narra el encuentro de José con sus hermanos después de muchos años. Versículo 4, la última parte dice, José se revela a ellos y le dice: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Fíjese que aquí empieza la bendición de Dios después de este trago amargo. José podría haber cobrado venganza, pero cuando escucha usted a José hablar frente a los mismos que lo torturaron, frente a los mismos que le hicieron daño, y la palabra de José es: no se pongan tristes, no se asusten, porque Dios permitió que esto ocurriera para yo preservarles la vida a ustedes y hacerlo con libertad. Queden libres. Quédense libres, porque Dios permitió esto. Iglesia amado, no es casualidad que tú hayas vivido lo que has vivido, porque Dios está permitiendo que tú aprendas a ser libre, para que también desates a todos los otros que a lo mejor te dañaron, que también te dejaron solo, que a lo mejor también te traicionaron, pero si tú no eres libre primero, no podrás darle libertad a los otros. Y eso se vive solo y en encierro. No se vive en público. No se vive en los grandes cultos. No se vive en los grandes congresos. No se vive en los grandes seminarios teológicos. Se vive solo. Solo.
En tu privacidad de tu encierro y de soledad, con Dios, en esa privacidad, con Dios, Dios trabaja tu corazón para que luego rinda fruto abundante de bendición. Si ustedes observan en el capítulo 48 de Génesis y en el versículo 29, en el capítulo 50 y en el versículo 19 al 21, capítulo 50, versículos 19 al 21, fíjense que cuando transcurre la historia, dice que luego José trae a su padre y a sus hermanos a vivir con ellos a Egipto. El faraón dice, denle la tierra de Gosén, que es la mejor tierra para que ellos cultiven su ganado. Y él trae a su padre y su padre logra vivir con él en Egipto 16, 17 años más, después que su padre pensaba que él había muerto por la mentira que sus otros hijos le habían dicho. Y dice la palabra allí que cuando se cumplió el tiempo de Jacob, su padre falleció y por tanto fueron a enterrarlo y lo llevaron a la tierra de Canaán como él había pedido. Y ahora que el papá falleció, entonces los hermanos de José estuvieron con temor. Y ellos dijeron, ahora que Jacob, nuestro padre, ya no está, seguramente ahora José se va a cobrar venganza de nosotros. Lea conmigo en Génesis 50, 19, 21. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso yo tengo que tomar atribuciones que le corresponde solamente hacer a Dios? ¿Acaso yo tengo que hacer la venganza que no me corresponde a mí, sino que le pertenece a Dios? ¿Acaso yo soy Dios para juzgar lo que tú estás pensando y por qué me ofendiste y por qué me hiciste esto? ¿Acaso yo tengo la mente de Dios para saber qué es lo que movía tu corazón cuando me trataste mal? ¿Acaso yo tengo en mi capacidad el quitarte la vida? Eso le corresponde a Dios. Eso está diciendo José. Y luego dice, vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, es evidente que ustedes no estaban bien cuando me trataron como me trataron. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Iglesia amada, un encierro que concluye con éxito se demuestra con acciones de un corazón restaurado. Hay mucha gente que dice, pastor, yo perdoné, pero las acciones no muestran que perdonó. Pastor, yo ya me olvidé de eso, si ya no es tema, pero las acciones muestran que sigue siendo tema. Nos hemos quedado pegados y anclados muchas veces en el fenómeno. Decimos, no, si esto ya no tiene que ver conmigo, pero yo no hablo con esa persona, pero sigo anidando rencor con esa persona, pero sigo deseando algo mal para él. Y en el caso de José dice que este encierro fue exitoso, el encierro en el pozo, el encierro en la cárcel, toda esta situación compleja donde él estuvo solo fue exitoso porque ahora oímos que pudiendo él vengarse de sus hermanos, les dice, quietos, ustedes efectivamente me hicieron mal, pero Dios lo transformó a bien. Dios lo transformó a bien. Iglesia amada, Dios es experto en convertir una tragedia, un problema, en bendición. Una tragedia tan horrorosa como haber crucificado al Hijo de Dios se convierte en la bendición más grande que tú y yo hemos recibido: salvación y vida eterna.
El encierro de José significa que concluye con éxito cuando demuestra con acciones que su corazón está restaurado. Cuando eso concluye, Dios te abre las puertas y te bendice. Usted lee el detalle. Incluso hoy, iglesia amado, escúchalo bien, incluso hoy la historia secular, los egiptólogos que estudian las tradiciones de todos los faraones de la historia de Egipto, en los registros de aquellos historiadores, allí aparece José mencionado como el gran administrador económico de Egipto. Porque cuando un proceso de encierro y soledad concluye con éxito y se demuestra a través de un corazón restaurado, sin odios, sin resentimientos, sin comportamientos que dicen lo contrario, cuando ese corazón es restaurado, Dios bendice a perpetuidad y hace que tu nombre no sea borrado de la faz de la tierra y hace que tus generaciones sean bendecidas porque fuiste capaz de permanecer en el encierro, permanecer con Jesús. Yo quisiera invitarte en este día, iglesia. Yo sé que probablemente muchos de ustedes, yo y muchos de los que estamos aquí, probablemente hemos vivido en este tiempo una situación difícil. Probablemente algunos ya la hemos superado, probablemente otros no las hemos superado. Dios me dice que hay muchos de los que estamos aquí conectados en este culto, en este servicio ahora, que hemos vivido el sentirnos solos, encerrados en un espacio privado. Y pareciera ser que a nadie le ha importado lo que hemos estado llorando en silencio. Pareciera ser que nadie se ha preocupado de saber qué nos está pasando. Debo decirte, Él sí sabe. Porque Él provocó que estés solo, que estés sola. Lo provocó no porque quiera dejarte abandonado. Lo provocó porque necesita que tú aprendas estando solo y sola con Él. Dios ha provocado que ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu amigo, ni tu amiga, ni tu pastor, ni tu pastora, nadie haya estado contigo, porque Él quiere estar contigo en este proceso. Y así como José sufrió, pero logró salir triunfante, Dios hará lo mismo contigo hoy. Y este tiempo de confinamiento y este tiempo de llanto será un tiempo